Muchas personas que empiezan en el mundo de las inversiones, ya sea con criptomonedas, acciones o cualquier otro activo financiero, se encuentran rápidamente con un concepto que aparece en todos lados: el análisis técnico. Es uno de los métodos más populares para estudiar los mercados y tratar de entender hacia dónde podría moverse el precio en el futuro. En este video vamos a recorrer los fundamentos básicos del análisis técnico basándonos en ideas del libro Análisis técnico de los mercados financieros de John Murphy, aunque no se trata simplemente de un resumen. También voy a simplificar algunos conceptos, eliminar lo que considero menos relevante para alguien que recién empieza y agregar aclaraciones que suelen faltar cuando uno estudia estos temas por primera vez. La idea es que si estás arrancando desde cero, puedas entender de qué se trata realmente el análisis técnico, cómo se usa y por qué millones de traders lo utilizan todos los días para tomar decisiones en los mercados. Muchas veces cuando alguien escucha por primera vez el término análisis técnico, imagina algo extremadamente complejo, lleno de indicadores complicados y fórmulas difíciles de entender, pero en realidad su base es mucho más simple de lo que parece. En esencia, el análisis técnico intenta responder una pregunta bastante directa: si el precio se comportó de cierta manera en el pasado, podemos usar esa información para estimar qué podría ocurrir en el futuro. No se trata de predecir con exactitud lo que va a pasar, sino de trabajar con probabilidades, detectar comportamientos repetidos y encontrar contextos donde las probabilidades estén un poco más a nuestro favor. Para empezar, el análisis técnico se puede definir de manera muy simple como el estudio del comportamiento de los precios a través de gráficos. En lugar de analizar directamente las noticias, los balances de una empresa o los eventos económicos, el analista técnico observa cómo se mueve el precio de un activo a lo largo del tiempo. Esos movimientos quedan representados en gráficos y cada pequeño bloque que vemos en esos gráficos, generalmente llamados velas, refleja lo que ocurrió con el precio durante un determinado periodo de tiempo. Ese periodo puede ser un minuto, una hora, un día o incluso un mes. El objetivo de estudiar estos gráficos es intentar detectar patrones, tendencias o comportamientos repetidos que nos ayuden a estimar qué podría pasar después. En otras palabras, el análisis técnico busca algo que todos los participantes del mercado intentan hacer: comprar relativamente barato y vender relativamente caro, utilizando probabilidades a nuestro favor en lugar de intentar adivinar el futuro con certeza. Cuando una persona abre un gráfico por primera vez, puede sentirse abrumada por la cantidad de líneas, colores y herramientas que aparecen en la pantalla, pero lo cierto es que la esencia del análisis técnico no depende de tener decenas de indicadores. De hecho, muchos traders profesionales utilizan gráficos bastante simples porque entienden que el elemento más importante ya está presente desde el inicio: el precio. Según la teoría clásica del análisis técnico, existen tres principios fundamentales que explican cómo funcionan los mercados. El primero dice que el precio lo descuenta todo. Esto significa que cualquier factor capaz de afectar el valor de un activo, como noticias económicas, resultados empresariales, decisiones políticas, crisis globales o cambios en las expectativas de los inversores, termina reflejándose tarde o temprano en el precio. En otras palabras, el gráfico ya contiene toda la información relevante porque el precio es el resultado de millones de decisiones de compra y venta tomadas por personas e instituciones alrededor del mundo. Si los inversores creen que algo positivo ocurrirá en el futuro, comenzarán a comprar hoy, y eso hará que el precio suba antes de que ese evento suceda realmente. Si por el contrario, el mercado anticipa problemas o riesgos, muchos inversores venderán antes de que esos problemas se manifiesten por completo. Un ejemplo muy claro ocurrió durante la pandemia de 2000. Cuando apareció la incertidumbre global, los mercados reaccionaron con fuertes caídas porque los inversores anticipaban un futuro económico complicado. Más adelante, cuando comenzaron a aparecer noticias sobre vacunas y recuperación económica, los mercados empezaron a subir incluso antes de que la situación estuviera completamente resuelta. Eso ocurre porque los mercados siempre intentan adelantarse al futuro y el precio funciona como una especie de termómetro que refleja expectativas colectivas. El segundo principio del análisis técnico afirma que los precios se mueven en tendencias. Esto significa que cuando el mercado comienza a moverse en una dirección determinada, ya sea hacia arriba o hacia abajo, es más probable que continúe moviéndose en esa dirección durante un tiempo antes de cambiar. Las tendencias pueden ser alcistas, bajistas o laterales. Una tendencia alcista se caracteriza por una secuencia de máximos y mínimos cada vez más altos, lo que indica que la presión compradora domina el mercado y que los compradores están dispuestos a pagar precios cada vez mayores. Una tendencia bajista ocurre cuando los máximos y mínimos son cada vez más bajos, señal de que la presión vendedora es mayor y que los vendedores aceptan precios cada vez más bajos para salir del mercado. Finalmente, cuando el precio se mueve dentro de un rango sin una dirección clara, hablamos de una tendencia lateral, donde compradores y vendedores se encuentran relativamente equilibrados. Comprender estas tendencias es uno de los objetivos principales del análisis técnico, porque operar a favor de la tendencia suele aumentar las probabilidades de éxito. Existe una frase muy famosa entre traders que resume esta idea de manera simple: la tendencia es tu amiga. Esto no significa que seguir la tendencia garantice ganancias, pero sí que intentar operar constantemente en contra de la dirección principal del mercado suele ser mucho más difícil. El tercer principio sostiene que la historia tiende a repetirse. Esto no significa que los precios vayan a moverse exactamente igual que en el pasado, pero sí que muchos comportamientos del mercado se repiten porque la psicología humana cambia muy poco
poco con el tiempo. Los inversores reaccionan al miedo, la euforia, la incertidumbre o la codicia de maneras bastante similares, generación tras generación. Por ejemplo, en momentos de pánico generalizado, es común que las personas vendan sus activos impulsivamente para evitar pérdidas mayores, incluso cuando el mercado ya cayó mucho. Por el contrario, en momentos de euforia, muchos inversores compran cuando los precios ya subieron demasiado porque sienten miedo de quedarse afuera de la subida. Estos comportamientos emocionales generan patrones que pueden observarse una y otra vez en los gráficos. El análisis técnico se basa precisamente en estudiar esos comportamientos repetidos para intentar anticipar movimientos futuros con cierta probabilidad. En cierto sentido, un gráfico financiero no es solo una representación de precios, sino también una representación visual de la psicología colectiva del mercado. Otro punto importante es entender la diferencia entre análisis técnico y análisis fundamental. Mientras el análisis técnico se enfoca exclusivamente en los gráficos y en el comportamiento del precio, el análisis fundamental intenta estudiar qué está ocurriendo fuera del gráfico. Esto incluye factores como la salud financiera de una empresa, su crecimiento, su modelo de negocio, su competencia, las políticas económicas de un país o incluso eventos globales que puedan afectar a los mercados. Un inversor fundamentalista podría analizar los ingresos, las deudas y las proyecciones de crecimiento de una empresa antes de decidir comprar sus acciones. En cambio, un analista técnico se enfocaría principalmente en cómo se está comportando el precio de esas acciones en el mercado. Muchos inversores utilizan uno de estos enfoques de forma predominante, mientras que otros combinan ambos para tener una visión más completa. Lo importante es comprender que el precio refleja expectativas sobre el futuro. Si el mercado cree que algo positivo ocurrirá, el precio puede subir incluso antes de que ese evento se concrete. Y si el mercado teme que algo negativo suceda, el precio puede caer mucho antes de que los problemas aparezcan de forma evidente. Una pregunta muy común que surge cuando alguien empieza a estudiar análisis técnico es la siguiente: si todos los analistas ven el mismo gráfico, ¿no terminarán haciendo todos lo mismo al mismo tiempo? La respuesta es no, porque el análisis de gráficos tiene un componente subjetivo muy importante. Dos personas pueden observar exactamente el mismo gráfico y llegar a conclusiones completamente diferentes. Algunos traders prefieren entrar al mercado apenas detectan una posible señal, mientras que otros esperan confirmaciones adicionales antes de tomar una decisión. Algunos operan en horizontes de tiempo muy cortos, como minutos u horas, mientras que otros analizan tendencias que pueden durar meses o años. Incluso la tolerancia al riesgo cambia enormemente entre una persona y otra. Por eso, aunque miles de participantes del mercado estén observando los mismos niveles de precio, es muy poco probable que todos actúen de la misma manera al mismo tiempo. Uno de los pilares históricos del análisis técnico es la teoría de Dow, desarrollada por Charles Dow a finales del siglo XIX. Esta teoría introdujo varias ideas fundamentales que todavía se utilizan hoy en los mercados financieros. Una de ellas es que el mercado se mueve en diferentes tipos de tendencias primarias, secundarias y menores. Las tendencias primarias representan el movimiento principal del mercado y pueden durar varios años. Las tendencias secundarias son correcciones dentro de esa tendencia principal y suelen durar semanas o meses. Finalmente, las tendencias menores son movimientos de corto plazo que ocurren dentro de las anteriores y pueden durar días o incluso horas. Comprender esta estructura ayuda a los inversores a no confundir una simple corrección con un cambio completo de tendencia. Muchas veces el mercado puede retroceder temporalmente dentro de una tendencia alcista fuerte, sin que eso signifique que la tendencia principal haya terminado. Además, Dow propuso que cada tendencia principal suele atravesar tres fases. La primera es la fase de acumulación, donde los inversores más experimentados comienzan a comprar mientras el mercado todavía se encuentra en una etapa de pesimismo generalizado. En ese momento, la mayoría de las personas aún desconfía del mercado y el interés general es bajo. Luego aparece la fase de participación pública, donde cada vez más inversores comienzan a notar que los precios suben y empiezan a entrar al mercado. Esta etapa suele estar acompañada por un creciente optimismo y mayor cobertura mediática. Finalmente llega la fase de distribución, donde los grandes inversores comienzan a vender gradualmente sus posiciones mientras el público general sigue comprando impulsado por la euforia. Esta dinámica se ha repetido muchas veces a lo largo de la historia de los mercados. Para estudiar estos movimientos del mercado, se utilizan diferentes herramientas dentro del análisis técnico. Una de las más básicas y populares son las velas japonesas, que muestran el precio de apertura, cierre, máximo y mínimo de un activo durante un periodo determinado. El cuerpo de la vela representa la diferencia entre el precio de apertura y el de cierre, mientras que las mechas muestran hasta dónde llegó el precio durante ese periodo. Una vela verde o alcista indica que el precio cerró más alto que donde abrió, mientras que una vela roja o bajista indica lo contrario. Analizando secuencias de velas, es posible observar cómo se comporta el mercado y detectar cambios en la presión compradora o vendedora. Con el tiempo, muchos analistas comenzaron a identificar patrones específicos formados por velas que pueden dar pistas sobre posibles continuaciones o cambios de tendencia. Otro concepto fundamental dentro del análisis técnico es el de soporte y resistencia. Un soporte es una zona del gráfico donde el interés por comprar suele ser mayor que el interés por vender, lo que puede detener o revertir una caída del precio. Una resistencia es lo contrario, una zona donde la presión de venta suele ser mayor
mayor, dificultando que el precio siga subiendo. Estos niveles se forman porque muchos inversores recuerdan esos precios como puntos importantes en el pasado. Cuando el precio vuelve a acercarse a ellos, es común que aparezcan nuevamente órdenes de compra o venta. Curiosamente, cuando un soporte se rompe con fuerza, puede transformarse en una resistencia en el futuro y viceversa. Esto ocurre porque los participantes del mercado reaccionan psicológicamente a esos niveles que previamente fueron relevantes. También existen herramientas como las líneas de tendencia que se utilizan para visualizar la dirección del mercado conectando mínimos ascendentes en una tendencia alcista o máximos descendentes en una tendencia bajista. Estas líneas ayudan a identificar la estructura del movimiento del precio y muchas veces actúan como soportes o resistencias dinámicas. Cuando el precio respeta una línea de tendencia durante un periodo prolongado, suele interpretarse como una señal de que la tendencia se mantiene saludable. En cambio, si el precio rompe esa línea de manera clara, algunos traders lo interpretan como una señal temprana de que la tendencia podría estar debilitándose o incluso cambiando de dirección. Sin embargo, como ocurre con todas las herramientas del análisis técnico, estas señales nunca ofrecen certezas absolutas. Finalmente, dentro del análisis técnico también se estudian patrones que se repiten en los gráficos. Algunos de estos patrones sugieren que una tendencia podría continuar, mientras que otros indican posibles cambios de dirección. Entre los más conocidos se encuentran formaciones como doble techo, doble piso, hombro-cabeza, hombro, triángulos, banderas y rectángulos. Estos patrones reflejan la batalla constante entre compradores y vendedores dentro del mercado y pueden ofrecer pistas sobre el comportamiento futuro del precio. Sin embargo, es importante recordar que ninguna herramienta ofrece garantías. El análisis técnico trabaja con probabilidades, no con predicciones exactas. Incluso los traders más experimentados cometen errores con frecuencia, por lo que gestionar el riesgo y mantener disciplina suele ser tan importante como identificar oportunidades en el mercado. En definitiva, estudiar gráficos no es solo analizar números o líneas en una pantalla. En gran medida, es estudiar el comportamiento humano. Los mercados financieros son el resultado de millones de decisiones tomadas por personas que reaccionan a emociones como el miedo, la esperanza o la codicia. Y entender esa psicología colectiva es justamente lo que intenta capturar el análisis técnico.